Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos, novelas que nos roban el corazón y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas. Aquí estoy, lista para compartir con ustedes la noticia que me tiene temblando de la emoción. Sí, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les traigo es una bomba, una noticia inesperada que acaba de estallar aquí en la redacción y que teníamos que compartir con ustedes de inmediato. Antes de que me lance de lleno a contarles todo el salseo, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los rumores más jugosos y sobre todo, mi cariño y mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Así que dale clic al botón rojo y súmate a esta gran familia. Ahora sí, agárrense de sus asientos, porque esto está a punto de explotar. Estamos a 24 de mayo de 2025. Han pasado varios años desde que nos enamoramos perdidamente de Can y Demet en Erkenci-Kuş, esa novela que nos hizo suspirar, reír y sí, también llorar un poquito. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, han cosechado éxitos individuales y por supuesto, han estado en el centro de la atención mediática por sus vidas amorosas. Demet se casó, se divorció, ha estado vinculada a diferentes personas, siempre manteniendo su encanto y su profesionalismo. Can, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, ha trabajado en Italia, ha demostrado su talento en diferentes proyectos y también ha tenido sus propios romances, algunos más públicos que otros. Pero ¿qué pasaría si les dijera que después de todos estos años, el destino, o quizás el universo, los ha vuelto a juntar? Sí, lo que escucharon. Y no estoy hablando de una simple coincidencia en un evento social o de un saludo cordial entre excompañeros de trabajo. La noticia que les traigo es mucho más grande, mucho más emocionante y, la verdad, me tiene con la piel de gallina. Resulta que, según fuentes cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo sé, es una locura. Después de años de rumores, de especulaciones, de fans que aún sueñan con verlos juntos otra vez, parece que finalmente sus plegarias han sido escuchadas. Y no se trata de cualquier serie, no se trata de un cameo o de una aparición especial. Se trata de un proyecto ambicioso, una producción de alto nivel que promete arrasar con el rating y convertirse en un fenómeno mundial. De hecho, se rumorea que la plataforma de streaming Netflix está detrás de este proyecto, lo que garantiza una gran visibilidad y una calidad impecable. Pero, ¿de qué va esta nueva serie? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Aunque la información oficial es escasa y se mantiene bajo 7 llaves, he podido averiguar algunos detalles que les van a encantar. La serie se titula, tentativamente, Vuelve a empezar, y es una comedia romántica con toques de drama. La historia gira en torno a dos personas que se conocen desde la infancia, se enamoran perdidamente en la adolescencia, pero la vida los separa. Años después se reencuentran en circunstancias inesperadas y se dan cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro aún sigue vivo, aunque ahora ambos son personas diferentes, con vidas diferentes y con heridas del pasado que aún no han sanado. Can y Demet interpretarán a estos dos personajes, y se dice que la química entre ellos es tan fuerte como lo fue en Erkenci-Kuş. De hecho, algunos miembros del equipo de producción han comentado que es increíble verlos trabajar juntos, que la conexión entre ellos es palpable y que se nota que hay una gran admiración y respeto mutuo. Ahora sé lo que están pensando, ¿será que esta nueva serie revivirá los rumores de un posible romance entre Can y Demet? ¿Será que esta vez, fuera de las cámaras, también surgirá el amor? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí les puedo asegurar es que esta serie va a dar mucho de qué hablar y que los fans de ambos actores están más emocionados que nunca. Pero la noticia no termina aquí. Además de protagonizar la serie, se dice que Can y Demet también estarán involucrados en la producción. Ambos tienen experiencia en el mundo del espectáculo y quieren aportar su visión y su talento para que este proyecto sea un éxito rotundo. Se rumorea que Demet estará a cargo del vestuario y del maquillaje, aportando su toque personal y su estilo único. Can, por su parte, se encargará de la música y de la banda sonora, ya que es un gran apasionado de la música y tiene un gusto exquisito. La verdad es que esta noticia me parece increíble. Después de años de esperar, de soñar con verlos juntos otra vez, parece que finalmente se ha hecho realidad. Y no solo eso, sino que además se trata de un proyecto ambicioso con una gran producción.
Y con una historia que promete engancharnos desde el primer capítulo. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán preguntándose cuándo se estrenará esta serie. Pues bien, la fecha de estreno aún no se ha confirmado, pero se estima que podría ser a finales de 2025 o principios de 2026. Así que tendremos que tener paciencia y esperar un poco más para poder disfrutar de esta maravilla. Mientras tanto, les recomiendo que estén atentos a mis redes sociales, donde estaré compartiendo con ustedes todas las novedades y los detalles que vayan surgiendo sobre esta serie. También les invito a que me sigan en Instagram, donde suelo publicar fotos y vídeos exclusivos de mis artistas favoritos. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que esta noticia les haya emocionado tanto como a mí. La verdad es que me siento muy feliz de poder compartirla con ustedes y de saber que juntos vamos a vivir esta nueva aventura de Can y Demet. En resumen, hoy les he traído una bomba. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán una nueva serie juntos, una comedia romántica con toques de drama que promete convertirse en un fenómeno mundial. La serie se titula tentativamente Vuelve a empezar, y se espera que se estrene a finales de 2025 o principios de 2026. Gracias por estar aquí, por ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y les mando un abrazo enorme. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los rumores más jugosos y mi cariño incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí. Tengo más detalles jugosos para ustedes. Después de tanto investigar, chismear con mis fuentes y mover mis hilos, he logrado desenterrar información aún más explosiva sobre Vuelve a empezar. Prepárense para la sobredosis de emoción. Primero hablemos del guión. ¡Ay, mi madre, qué maravilla! He leído algunos fragmentos y les puedo decir que es una joya. La historia no solo es romántica y divertida, sino que también toca temas importantes como el crecimiento personal, la superación de los miedos y la importancia de perdonar y dejar atrás el pasado. Los diálogos son ingeniosos, llenos de chispa y con ese toque de humor turco que tanto nos gusta. Prepárense para reír a carcajadas y para soltar alguna que otra lagrimita. Pero, ¿quiénes están detrás de esta maravilla de guión? Pues nada más y nada menos que un equipo de guionistas de primer nivel, liderado por Ayşe Kutlu, la mente maestra detrás de éxitos como Erkenci Kuş y Afili Aşk. Así es, mi gente. La misma que nos hizo suspirar con Can y Demet en el pasado, ahora está de vuelta para hacernos vibrar de nuevo con esta nueva historia. Esto pinta para ser un bombazo. Y hablando de Erkenci Kuş, les tengo una noticia que les va a encantar a los fans de esta serie. Atención, spoilers a la vista. Se rumorea que algunos de los actores que participaron en Erkenci Kuş podrían hacer apariciones especiales en Vuelve a empezar. Sí, lo que escucharon. Imaginen por un momento volver a ver a Zeizey, a Muzaffer o a Güliz interactuando con Can y Demet en esta nueva serie. Sería un sueño hecho realidad. Pero eso no es todo. También se dice que la serie contará con una banda sonora espectacular, con canciones originales compuestas especialmente para la ocasión. Se rumorea que Can Yaman, además de encargarse de la música en general, podría incluso interpretar alguna de las canciones. Imaginen escuchar la voz de Can cantando una balada romántica mientras él y Demet se miran a los ojos en la pantalla. Me muero de la emoción. Ahora, hablemos de los personajes. Ya les conté que Can y Demet interpretarán a dos personas que se conocen desde la infancia y que se reencuentran años después. Pero, ¿quiénes son exactamente estos personajes? ¿Qué hacen en la vida? ¿Cuáles son sus sueños y sus aspiraciones? Pues bien, les puedo adelantar que el personaje de Can se llama Demir, y es un exitoso arquitecto que vive en Estambul. Es un hombre inteligente, ambicioso y con un gran sentido del humor, pero también esconde un pasado doloroso que le impide entregarse por completo al amor. El personaje de Demet, por su parte, se llama Asl, y es una talentosa diseñadora de moda que vive en Izmir. Es una mujer creativa, independiente y con una gran energía,
pero también tiene sus propias heridas del pasado que le dificultan confiar en los demás. Cuando Demir y Al se reencuentran, la chispa entre ellos vuelve a encenderse al instante. Sin embargo, no todo será fácil. Ambos tendrán que superar sus propios miedos y prejuicios, así como lidiar con las interferencias de sus familias y amigos. Prepárense para un torbellino de emociones, encuentros y desencuentros, risas y lágrimas. Pero la cosa no se queda ahí. También les puedo adelantar que la serie contará con un elenco de personajes secundarios de lujo, interpretados por algunos de los actores más talentosos de Turquía. Entre ellos se rumorea que podrían estar presentes nombres como Altan Erkekli, Özlem Tokaslan o Viran Tunca. Un elenco de ensueño para una serie de ensueño. Y hablando de sueños, les tengo una confesión, yo también sueño con que esta serie sea un éxito rotundo y que Can y Demet vuelvan a enamorarnos como lo hicieron en Erkencikus. Creo que ambos tienen un talento increíble y que juntos forman una pareja explosiva en la pantalla. La química entre ellos es innegable y estoy segura de que esta nueva serie será la confirmación de que el destino los unió para hacer magia. Pero esperen, que aún hay más. He escuchado rumores de que Netflix está planeando grabar algunas escenas de la serie en Italia, aprovechando la popularidad de Can Yaman en este país. Imaginen ver a Can y Demet paseando por las calles de Roma o Venecia, disfrutando de la gastronomía italiana y protagonizando escenas románticas con el Coliseo o el Gran Canal de fondo. Sería un espectáculo visual impresionante. Además, se dice que Netflix está dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en la producción de esta serie, con el objetivo de convertirla en un éxito mundial. Esto significa que podemos esperar una calidad impecable en todos los aspectos, desde la fotografía y la iluminación hasta el vestuario y la escenografía. Una verdadera superproducción turca. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán pensando que todo esto suena demasiado bueno para ser verdad. Y quizás tengan razón. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de Can y Demet, me aferro a la esperanza de que esta serie sea todo lo que esperamos y más. Confío en su talento, en su profesionalismo y en su capacidad para sorprendernos y emocionarnos. Así que, mi gente, les invito a que se unan a mí en esta cuenta regresiva hacia el estreno de Vuelve a empezar. Sigamos de cerca todas las novedades, compartamos nuestras expectativas y apoyemos a Can y Demet en esta nueva aventura. Estoy segura de que juntos haremos de esta serie un fenómeno mundial. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo con ustedes todas las novedades y los detalles que vayan surgiendo sobre esta serie. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que esta sobredosis de información les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me siento muy feliz de poder compartirla con ustedes y de saber que juntos vamos a vivir esta nueva aventura de Can y Demet. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, no dejen de soñar. Quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Ciao, bellos.